Entonces los bendigo. Aleluya. Sí, es que el tema de por la pantalla y las imágenes, entonces siento como que yo estorbo, ¿verdad? Pero ¿Aquí? prefieres? A ver, ¿cómo me queda mejor? No, de este lado, aquí. Por mi perfil griego, me queda mejor de este lado. Bueno, que Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros en este tiempo. Yo quiero hablarles de un tema que para mí en estos últimos años ha sido muy importante, y es el tema de seguir caminando. Les voy a contar, y pastor, igual me toma el tiempo. Les voy a contar por qué surge el libro Sigamos Caminando. Así no se iba a llamar mi libro. Mi libro se iba a llamar Estaremos Mejor. Yo hace unos 6, 7 años viví una experiencia, un cambio un proceso en mi vida. Y en medio de ese proceso, un día estaba en mi iglesia y estaba predicando mi pastor Alejandro Castro, y él estaba hablando acerca de que el peor día de su vida era el mejor día. Y me recuerdo que cuando él empieza a hablar, ese día yo tenía en mi bolsillo, tenía solamente $100, era lo único que tenía. Y entonces, matemáticas que uno hace, dice, bueno, estos $100 lo cambio, compro algunas cosas para la casa, doy a ofrenda y se acabó. Y ya mañana veremos a ver qué pasa. Mañana veremos a ver qué pasa. Pero él empieza a predicar y él empieza a hablar acerca de cómo en medio de la construcción del edificio, él llegó un momento en que se queda sin dinero. Y entonces él se va al centro de la construcción y empieza a orar y a decirle al Señor, cuando ve que todo estaba en obra gris, sin techo, estaba lloviendo, estaba hecho barro, todo, y él empieza a llorar y decirle al Señor que hizo mal, qué fue lo que le pasó. Resulta que le entra una llamada, y cuando le entra esa llamada, le dice, pastor, ¿dónde se encuentra usted? Le dice, estoy en medio de la construcción. Dice, Señor me dio una palabra para usted, ya voy para allá. Y entonces él, ilusionado, dice, esa será la palabra que necesito, será la palabra que estoy esperando. Llega la persona y la palabra que le tenía que dar es, el Señor dice que el peor día de tu vida va a ser el mejor día de tu vida. Esa era la palabra que le venía a dar. Y que se quedó mi pastor así como, bueno, no era lo que estaba esperando, pero bueno, gracias a Dios. Resumirles la historia, dice que tiempo atrás, ya termina la construcción del edificio, él tiene que sacar un préstamo de casi $1 millón para terminar la iglesia, la hipotecó porque era algo que no quería hacer. Y cuando estaba un martes en la iglesia, ese martes en la iglesia él llegó, recibió una llamada, le dicen, pastor, hay un hombre que viene a hablar con usted, dice que solo le regale 5 minutos. Y entonces él le dice, bueno, está bien, 5 minutos. Le dice, pastor, quiero decirle algo. Y empieza con estas palabras: el peor día de su vida y el peor día de mi vida fue donde Dios me habló. Y él siente que algo está pasando ahí, porque fue la palabra que le dieron. Dice, usted nos enseñó a honrar a Dios, usted nos enseñó a seguir adelante en medio de las situaciones. Dice, yo no quiero entregar este cheque a usted. Yo le dije al Señor en el peor día de mi vida, si tú me ayudas a vender unas propiedades, Señor, yo te voy a dar el diezmo. Dice que cuando el pastor abre, yo estoy expectante porque está pasando en mi vida toda una catástrofe ahí, una transformación. Yo estoy expectante, y dice el pastor que cuando él abre el cheque, dice que empieza a temblar, porque el cheque era de $1 millón de diezmo. Lo que debía él de hipoteca era el diezmo que esta persona le había traído. Cuando él termina de decir eso, yo me encuentro tirado debajo de las sillas de mi iglesia, llorando, panza al suelo. ¿Por qué? Porque yo le dije, Señor, tal vez hoy me siento en el peor día de mi vida, pero yo sé que tú puedes hacer un milagro. Yo sé que tú puedes hacer un milagro. Y el Señor a mí me habla en Nueva Versión Internacional,
no sé por qué, pero me habla en Nueva Versión Internacional y me lleva al pasaje de Éxodo 14, versículo 15. El pueblo de Israel está saliendo de un cautiverio, van para una tierra prometida, se encuentran de un pronto a un mar y se encuentran que vienen unos egipcios con ganas de matarlos porque se salieron de su esclavitud y porque aparte de eso se llevaron todo el oro que había. El pueblo se asusta, el pueblo se preocupa y le dice a Moisés: ¿para qué nos sacaste de la esclavitud, de nuestra zona de confort, de nuestro momento donde estábamos ahí comiendo carne y comiendo y todo, aunque nos latigaban y aunque éramos esclavos, pero estábamos en nuestra zona de confort? Moisés les dice: tranquilos, estos que ustedes ven hoy, mañana no los van a ver. Pero en el versículo 15 dice: pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Y a mí se me hizo un cortocircuito. ¿Qué es lo que nos enseñan? Clama a mí y yo te responderé. Cuando tenga una necesidad, una prueba, una situación difícil, ¿a dónde tengo que acudir? Al Señor en todo momento. Pero aquí el Señor le está diciendo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Hermano, no la entendía. Y ahí tirado en el suelo, y después lo leo, el Señor le dice a Moisés: ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y el Señor me dice a mí: Rainier, es tiempo que sigas caminando. Y ahí entendí algo tan poderoso que quiero dejárselos en este tiempo que voy a compartir. Y es que hay una promesa. Ayer el pastor ya decía: ya eso se convirtió en una ley que Moisés dijo: ya, hasta aquí, ya esto está, vamos a entrar, vamos a movernos. Hay una promesa que iban de la esclavitud a una tierra prometida. Dios no les dice por dónde pasen. Dios no les dijo que iban a enfrentar un mar. Dios no les dijo cómo iba a ser el tema de la comida. Nada más les dijo: ustedes se van de aquí para allá. Y Dios les dice: sigan su marcha. Hermano, Dios me pone en el corazón, donde me tengo en la claridad de ese día, donde Él me dice: yo no te dije cómo iba a ser el proceso, nada más te estoy pidiendo que confíes en mí. Tienes que seguir tu marcha, tienes que seguir caminando, tienes que seguir adelante. Y ahí es donde yo entiendo que el libro se tiene que llamar Sigamos Caminando, porque lo primero que hacemos nosotros en medio de una crisis y una circunstancia es abandonar. Es abandonar. Eso es lo primero que hacemos, es abandonar. Y quiero hablarles rápidamente del contenido de este libro, pero quiero mostrarles lo que es el corazón de esto. ¿Por qué yo escribo esto? Porque antes de que viniera la pandemia, el Señor me habla de sigamos caminando. En pandemia le digo: Señor, ¿qué voy a hacer? Y el Señor me vuelve a decir: tienes que seguir caminando. Mucha gente abandonó, mucha gente renunció, la gente se cansó de seguir adelante. ¿Por qué? Porque no confiaron. Se les olvidó la promesa y estaban en el mismo discurso de los israelitas, quejándose porque allá tenían un poco de comida. Comían carne pero con sangre. Comían, no sé qué comían ahí, pero comían con dolor. Eran esclavos, no eran dueños, eran esclavos. Y el ser humano, nosotros somos así. Anhelamos las migajas que caen de la mesa y anhelamos estar ahí, pero se nos olvida que tenemos que seguir caminando. Sabe, me gusta porque la siguiente placa, yo digo, lo primero que hablo es: agradece lo que tienes, no esperes a perderlo. Agradece lo que tienes, no esperes a perderlo. Pero el agradecer no significa confórmese. El agradecer no significa quédese ahí. El agradecer no significa solamente: ay, sí, gracias porque tengo esto. No se quede con eso, vaya por más. Perdóneme esta palabra y no quiero sonar no espiritual, pero tenemos que ser ambiciosos, tenemos que ir por más,
Tenemos que aprender a bajarnos de la barca, salir de nuestra zona de confort y pasar a una zona de pánico. Pero la zona de pánico, cuando la pasamos, vamos a crecer. ¿Por qué? Porque vencimos a ese gigante y avanzamos. La siguiente filmina, y quiero ir un poquito rápido para aprovechar el tiempo, dice: el primer paso siempre cuesta. Siempre cuesta dar el primer paso. El libro también lo escribo porque esta rodilla izquierda a mí me la reconstruyeron. Yo tengo aquí cable de acero, tengo una pieza de titanio, tengo tornillos, soy un transformer. El pastor Carlos Ortiz allá en Miami dice que yo soy el hombre nuclear. Y entonces, en medio de mi proceso, él me ponía el anuncio del hombre nuclear. Para los más jóvenes, era una serie que se veía hace muchos años. Yo sé que más de uno me está diciendo: el hombre nuclear, ¿qué será? ¿Un Transformer? No, había una serie que se llamaba El Hombre Nuclear. Búsquelo, googleelo. Por aquello de que yo caras como diciendo, creo que está un poquito anticuado. Pero bueno, cuando yo estoy viviendo ese proceso, y ojo, porque la circunstancia te puede abrazar, te puede amarrar. Cuando yo estoy viviendo ese proceso, lo primero que digo es que yo no voy a volver a caminar bien. ¿Y saben qué hice? Me senté en una silla de ruedas. Caí en depresión por varios días. Y yo escuchaba a la gente donde hablaba, y yo nada más escuchaba wow, 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 porque mi depresión era profunda, porque estaba en una silla de ruedas y decía: nunca más voy a volver a caminar. Nunca más voy a volver a caminar. Y un día el doctor me dice: mañana te espero. Y yo, ok, yo llego. Me dice: pero no te espero ver con la silla de ruedas, te espero ver en muletas poniendo el pie en el suelo. Yo le dije: doctor, no puedo. Y el doctor me dijo: no le estoy pidiendo un favor, le estoy ordenando que se levante y que venga en muletas y que venga poniendo el pie en el suelo. Y yo dije: sí, señor. Cuando él me dice eso, yo necesitaba ese golpe de realidad. Nunca se me olvida la primera vez que yo hice esto y volví a poner el pie. La sensación de poder volver a caminar era indescriptible. La sensación de sentir nuevamente esta pisada era indescriptible. Y a veces nosotros nos acostumbramos a las cosas que ya se vuelven cotidianas, pero no agradecemos. Y ese primer paso para mí fue difícil. Siempre el primer paso en las cosas que hagamos va a ser un poco difícil, pero tenemos que darlo. Por más que nos duela, por más que nos cueste, hermano, ese día yo sentía que la pierna me la estaban arrancando otra vez, pero tuve que darlo. ¿Por qué? Porque entendí que la silla de ruedas no era mi lugar. Entendí que la silla de ruedas no era el lugar donde Dios quería tenerme a mí. Ahora vean qué interesante, porque hubo una mujer, una guerrera, que es Helen Keller. Y Helen Keller dijo una frase en la siguiente placa. Dice: ten buen ánimo, no pienses en los fracasos. Perdóneme por no ponerle una cita bíblica, pero yo creo que es parte del enriquecimiento de nuestra cultura. Entonces dice: ten buen ánimo, no pienses en los fracasos de hoy, sino en el éxito que puede llegar mañana. Te has propuesto una tarea difícil, pero triunfarás si perseveras y encontrarás gozo superando los obstáculos. ¿Quién lo escribió? Una mujer ciega. Una mujer ciega. Ella perdió la vista a los 15 años. Pero fue una mujer que transformó la historia de los derechos de la mujer en este país. Cambió la historia, y siendo ciega, ella entendió que había que tener buen ánimo, que no pensáramos en los fracasos, sino en el éxito que iba a llegar mañana. Y vean lo interesante, dice: pero te has propuesto una tarea difícil. Sí, parece difícil, parece imposible, pero triunfarás si perseveras y encontrarás gozo superando los obstáculos. Una mujer ciega lo dijo, y ella entendió que los obstáculos y las adversidades del día no eran impedimento para seguir caminando. Ella entendió que siempre había algo más en nuestra vida.
Ahora, en la siguiente, te voy a regalar algunos datos para que entendamos, datos prácticos para dar los primeros pasos. Un paso pequeño te lleva a pasos grandes. No necesitas hacer esto para avanzar. Necesitas uno. Cuando te des cuenta, avanzaste. Si usted piensa que usted tiene que hacer así para avanzar, no. Uno a la vez, pero firme, con seguridad, con confianza. Mira lo que dicen estos datos prácticos, rápido. La siguiente, por favor. La siguiente placa dice: 1. Entiende, no eres una casualidad, eres un propósito. Hay gente que al día de hoy no ha entendido que somos un propósito en esta tierra. No somos producto de una noche de pasión de nuestros padres. No somos producto de un error. Y si alguien le dijo, es que usted es el producto de un error, cancele eso de su mente. Porque hay un Dios todopoderoso que permitió que usted y yo estuviéramos aquí porque hay un propósito. Hay un propósito, no somos producto de la casualidad. Lo siguiente, ¿quiénes te rodean? Lo hablaba en la plenaria anterior. ¿Con quién? Devuélvanse ahí, gracias. ¿Quiénes te rodean? Lo hablaba en la plenaria anterior. ¿Quiénes están a la par tuya? Lo siguiente, aprende a viajar ligero. El pastor Javier lo decía ahora. Hermano, viaje con una maleta sencilla. Hay pesos que tenemos que quitarnos en la espalda. Para poder avanzar, para seguir caminando, tenemos que aprender a viajar ligero. Tenemos que aprender a viajar ligero. Mire, yo era de esos que viajaban y la maleta mía para 3 días era como de este tamaño. Yo ni siquiera había salido del país y estaba pagando exceso de equipaje, porque llevaba esto, llevaba aquello, llevaba para acá, llevaba para lo otro, hasta que un día dije, ¿por qué tengo que viajar tan pesado? Voy a viajar ligero. Tengo que entender eso. Lo siguiente, no perdemos, aprendemos. Y aquí quiero quedarme un minuto en esto. No perdemos, aprendemos. Y aquí yo lo veo de esta forma. Mucha gente dice, es que perdí, es que fracasé en esto. No estoy perdiendo, estoy aprendiendo. Las pérdidas son desde el punto de vista que yo quiera verlos. Pero si yo veo todo en la vida como una pérdida, no es una pérdida, es un aprendizaje. Prefiero verlo así. Y lo último, celebra cada pequeño triunfo que tengas. Mire, hermano, usted no necesita adquirir absolutamente todo lo que usted ha estado soñando para poder celebrar. Hoy puede celebrar el hecho de que abrió sus ojos. Hay gente que no los abrió. Hoy celebre que tiene un pan para comer. Hoy celebre para tomar un cafecito. ¿Sabe? A veces cuando yo estaba en la silla de ruedas, yo anhelaba muchas cosas. Y cuando empecé a caminar otra vez, y cuando caminaba en muletas, yo le decía a mi esposa, yo quiero salir al parque a caminar. Y cuando salía, vea, yo lloraba. ¿Por qué? Porque decía, Señor, perdóname por tantas veces que caminé por este parque y nunca pude agradecer. Aprenda a celebrar cada pequeño triunfo que tenga. En mi familia hicimos una costumbre. Yo les conté ahora cómo fue mi familia y cómo fue parte de mi infancia. Pero cuando con mis hijos entendí esta parte, y yo instauramos juntamente con mi esposa algo que es que cada triunfo que tengan nuestros hijos, cada triunfo que conquistemos, vamos a celebrarlo. Así tengamos mucho dinero, tengamos lo suficiente, pero vamos y nos compramos un ice cream y aunque sea que nos costó $1.50, pero vamos a celebrar los 5. Y celebramos y hacemos como la película y levantamos el helado y decimos, es una victoria, la conseguimos. Así tengamos para comprar solamente una pizza, vamos y nos comemos la pizza y la celebramos. ¿Por qué? Porque estamos conquistando un triunfo. Cuando yo no celebro cada pequeña victoria, estoy siendo malagradecido. Cuando yo no celebro cada pequeño triunfo, por más pequeño o grande como sea, hay que celebrarlo, porque lo logramos. Salimos del común denominador y logramos ser diferentes. Y ahí es donde tenemos que entender que hay una diferencia en nuestra vida. Ahí tenemos que entender que hay una diferencia. Hay gente que espera las grandes cosas, las grandes luminarias, pero yo celebro cada pequeño paso. El siguiente punto
Seguir adelante es una elección. Mire, hay una diferencia entre decisión y elección. Permítame explicarle esto. Una decisión es algo que se toma al calor del momento. Por ejemplo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Y no lo que sea. Una vez mi mamá, pero no se lo cuenten a ella, que yo lo cuento, ni a mi esposa. Una vez las dos me dijeron, yo les dije, ¿qué vamos a ir a comer? ¿Qué quieren comer? Les dije. Y ellos me dijeron cualquier cosa. Perfecto. Entonces yo pasé por una tienda, me bajé, compré unos refrescos en lata y compré unos chips y llegué y se los di a cada una. Tomen, aquí está. Y entonces las dos se me quedaron como con cara de what, viéndome, y me dijeron, vamos a ir a comer. Le hago yo, aquí está. Yo les pregunté a ustedes qué querían comer y ustedes me dijeron cualquier cosa. No les hice mucha gracia en ese momento, pero ya ahora más bien, ahora sí me piden, ¿verdad? Y puntos, y mis hijos aprendieron puntos y coma y específicos para pedir. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces nosotros decidimos por la circunstancia del momento, porque hay que hacerlo rápido, pero elegir habla de una profundidad, habla de un entendimiento, habla de tener claridad por qué yo voy a tomar esta elección, habla de que yo me dediqué a revisar por qué voy a elegir venir al Congreso, qué me va a dar eso y qué voy a recibir y qué fruto voy a tener. Esa es una elección, habla de una profundidad. No es lo mismo decir yo conozco este teléfono a decir yo entiendo cómo funciona este teléfono. Son dos cosas totalmente diferentes. Por eso es importante que aprendamos que tenemos que elegir seguir adelante. Les voy a contar una historia real. Un familiar mío hace muchos años estaba bañándose en una playa y le pasó una circunstancia y él se estaba ahogando. Y los salvavidas salieron corriendo para rescatarlo. Y todos le decían, espérese, aguante, aguante. Y él dijo, ya no puedo más, ya no soporto más. Y estando la ayuda a 1 metro de él se hundió y se ahogó. Y me decía el rescatista, porque a mí me tocó ir a buscar el cuerpo, me decía el rescatista, él eligió morir. Wow. Y eso me pegó en el corazón. Él eligió morir porque él pudo luchar un poco más. Y a veces nosotros elegimos no seguir adelante, elegimos enterrar nuestros sueños, enterrar nuestros deseos de conquista, elegimos enterrarlos. Por eso tenemos que, y ese pasaje de Deuteronomio es un pasaje que usted lo va a leer en su casa, donde dice, hoy pongo delante de estos testigos la vida y la bendición, la muerte y la maldición. Pero hay una coma ahí que dice, escoge pues la vida y la bendición. Entonces es una elección que me toca a mí. Yo no puedo elegir por ustedes. Ni el pastor Javier, ni el pastor Jorge, ni la pastora Fiorella, ni el pastor Yader, ni el pastor Jorge, ninguno, ni Edgar. Todos tenemos que llegar a un punto donde tenemos que elegir a dónde queremos estar y hacia dónde queremos caminar. La siguiente, por favor. Esta me gusta muchísimo, porque dice, no suspires, aprende a transpirar. No suspires, aprende a transpirar. Mire, yo no creo que el pastor Javier solamente se haya ido por suspiros a la hora de conquistar a Isabel. No creo. Él tuvo que transpirar y esforzarse. Igual el pastor Jorge, igual el pastor Yar y mi persona. Tras de que yo le caía mal a mi esposa, entonces tenía que esforzarme, hermanos, y tenía que transpirar, tenía que sudar. Pero hay gente que dice, ay, es que si Dios me bendijera, no pasa nada. Es que si yo tuviera, es que si yo pudiera, y suspiran que casi que le roban el oxígeno a todo el que está a la par. Ahí, hermano, no pasa nada. Ahí no pasa nada.
Yo quiero que vayamos rápidamente a este pasaje de Nehemías 4:14, porque este pasaje de Nehemías tiene una verdad riquísima, riquísima. Nehemías 4:14, si lo pueden poner en pantalla, si no, aquí yo lo leo. Vea lo que dice. Dice: luego de examinar la situación, dice, me levanté y dije a los nobles y oficiales y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible. Y les dice: y peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas y por sus esposos y sus hogares. Nehemías está reconstruyendo los muros de la ciudad, pero está Tobías y Sanbalat, están trayendo división, están trayendo angustia, la gente ya quiere dejar todo tirado. Nehemías está observando, y en un momento Nehemías se levanta y dice: a ver, señores, esto no es así. Aquí usted se va a levantar y va a pelear por su casa, por sus hijos, por su familia, por sus hogares. No solamente estaban suspirando, sino que tenían, y la invitación era: transpiren, esfuércense. Las cosas no van a pasar por su linda cara. Las cosas no van a pasar solamente porque usted tiene un conocido, o porque es hijo del pastor o la hija del pastor o conocido. No, no, no. Si no hay esfuerzo, hermano, no va a haber bendición. Y eso es algo que yo quiero que quede claro en sus vidas. Lo siguiente, gracias. Volvamos a las pantallas. Lo siguiente que quiero compartirles, la siguiente, por favor. Esto es muy interesante. El suelo no está hecho para que sea nuestra habitación. Estaba en el aeropuerto de Miami y mi vuelo lo cancelaron porque había un problema en Costa Rica y no se podía entrar al país. Y me recuerdo que nos dice la línea aérea: bueno, como no es culpa de nosotros, no les vamos a promocionar o proporcionar hotel. Vean a ver cómo resuelven ustedes. Tienen dos opciones: o buscan hotel o se quedan durmiendo en el aeropuerto. Entonces yo me sentí muy valiente y yo dije: ¿quién no ha dormido en un aeropuerto? ¿Quién no se ha tirado en el suelo, en la alfombra de un aeropuerto a dormir? Esto no es nada. Y entonces yo, muy valiente, me quito la jacket y todo el asunto, y entonces digo: bueno, el maletín de almohada. Y entonces me fui y jalé unas sillas y las puse y hice un encierro, un corral, hice para mí, que nadie me moleste, y me acuesto. Hermano, 5 minutos pasaron. 5 minutos donde yo sentí el frío, donde me empezó a subir por toda la parte de la espalda. Yo sentía donde el frío me estaba torciendo la cabeza, y sentía donde pasaba la máquina de limpieza. Y yo me levanté y dije: no, esto no es para mí. Y pasé el resto del vuelo, esperando el vuelo, sentado, durmiéndome y cabeceando, así como las gallinas o como los gallos que duermen así. Así estaba durmiendo yo, porque el suelo no lo soporté. ¿Sabe qué es lo más triste de esto? Hablaba con un amigo que tiene una fundación que ayuda a los indigentes de calle, a los homeless. Y yo le preguntaba: ¿por qué es que esta gente vive en las calles? Me dice: por una palabra muy sencilla que afecta tanto al que vive en la calle como al que está en su casa: indiferencia. La indiferencia. La indiferencia, él me explicaba, el indigente se vuelve indigente y hace del suelo su habitación porque es indiferente con su vida, ya no le importa lo que pase. Y la otra indiferencia que ellos viven es el rechazo que nosotros les damos a ellos. Wow. Hay gente que se acostumbra a que el suelo sea su habitación. Hay gente que se acostumbra a vivir en la miseria. Hay gente que se acostumbra a vivir en un pensamiento limitante. Hay gente que sigue acostumbrada a lo que pasó hace 50 años, y la conversación de esos 50 años es la misma que tienen hoy. Y cuando usted vive del pasado, el pasado te va a aplastar tu futuro. Y esa es la gran diferencia. Por eso yo no puedo hacer del suelo mi habitación.
Yo no puedo acostumbrarme a dormir en el piso. Yo no puedo acostumbrarme a que ese es el lugar donde yo me voy a quedar. Tengo que desacostumbrarme. ¿Eso es lo que me queda o lo que ya estoy off? Gracias, pastor. La siguiente, porque yo creo que ya está overtime. Tómele una fotografía rápido y si no, busque el libro. Zona de confort o zona de pánico son dos cosas diferentes. Zona de confort o zona de pánico. La zona de confort es donde te encuentras, donde es tu zona segura y donde dices: de aquí no me voy a mover, aquí me quedo porque me da susto emprender algo, porque no quiero soñar en que pueda conquistar, y si fracaso, y si no lo logro, y si no lo hago. Estás en tu zona de confort. Pero te voy a decir algo, hasta la zona de confort se vuelve incómoda. Pero yo prefiero ir a la zona de pánico. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque en la zona de pánico me voy a dar cuenta de qué estoy hecho. Me voy a dar cuenta cuál es mi realidad. Ahora, número 2, víctima o victorioso. Dejémonos de hacer las víctimas. Es que todo me pasa a mí, es que el universo conspira contra mí, es que el Señor siempre me castiga a mí, es que todo soy yo, todo me pasa, me levanto y me va mal. No, hermano, le voy a decir algo: no se crea tan exclusivo. No nos creamos como tan exclusivos como que todo pasa por usted. Yo lo pensé en algún momento de mi vida, pero me di cuenta que no, que yo soy un número más, que todos tenemos conflictos. Entonces, deje de ser víctima y conviértase en un victorioso. Deje de ser víctima y conviértase en un victorioso. La indiferencia, el enemigo silencioso. Cuando yo me vuelvo indiferente a lo que está pasando en mi vida, cuando yo me vuelvo indiferente al entorno donde yo estoy caminando, eso me va a hacer que yo no pueda ver más allá. Y es el enemigo silencioso que nos detiene. Y lo último, no hay que aprender a tirar la toalla. La toalla no se tira. La siguiente pantalla, por favor, rápidamente. Vamos a avanzar, creo que un par más. En el refugio adecuado hay gente que vela por ti. Más de 75 millones de personas salen cada año buscando un lugar que no es su país, que no es su nación, para buscar un lugar seguro. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Diré yo pues: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ese es el refugio que yo estoy necesitando. Es un refugio que está abierto 24/7. Es un refugio que no está esperando cuál es tu calidad, de dónde vienes, cuál es tu profesión, ni cuál es tu nivel de educación. Es un refugio donde yo entiendo que ahí puedo recobrar mis fuerzas, que puedo sanar mis heridas y que puedo encontrar un lugar seguro para poder replantear hacia dónde quiero caminar. Muchos de nosotros lo que necesitamos es encontrar ese refugio en Dios para poder tener claridad de mente. La siguiente filmina, por favor. Un acto de obediencia marca la diferencia. Cuando somos desobedientes, estamos cerrando las bendiciones, pero un acto de obediencia marcará la diferencia en nuestras vidas. La obediencia es el principio de la bendición en nosotros. La obediencia, cuando yo soy obediente a las instrucciones que me dan, cuando yo soy obediente a la palabra de Dios, cuando yo obedezco, por ejemplo, cuando Dios me dice que tengo que honrarlo a Él, y entonces yo voy a tener ¿qué? Voy a tener esa bendición. ¿Por qué? Porque a causa de mi obediencia yo voy a tener una recompensa. Un acto de obediencia marcará la diferencia. La siguiente, por favor. Este me gusta demasiado. Y este fue uno de los puntos que a mí más me golpeó cuando estaba escribiendo el libro. Y dice: no dejes que la nostalgia tome el lugar de tu futuro. No dejes que la nostalgia tome el lugar de tu futuro. Mire, hermano, le voy a hablar con mucho cariño. Si usted ya está en un lugar diferente,
Si usted caminó hacia una tierra que no es la suya, pero adoptó esta tierra como suya, le voy a decir algo: lo que ya quedó atrás, queda atrás. Como dice ese corito, lo que pasó, pasó, ¿verdad? Ah, no, no es un corito, perdón. Es una canción ahí que canta un hermano, pero yo creo que es medio creyente él. Bueno, no sé la verdad, le voy a preguntar un día de estos. Creo que sí, mientras no se convierta en otra cosa. ¿Sabes qué es lo que pasa con la nostalgia? Usted ha escuchado esa frase que dice: es que los tiempos de antes sí eran mejores. Es que antes todo era tan bueno. Es que cuando yo tenía, es que cuando yo hacía, es que donde yo vivía. Ya no vive ahí, ya no está ahí, ya eso no va a volver. Ya se fue, pasó, se acabó, no hay nada más. ¿Qué va a hacer? Exacto, pero no lo entendemos. Queremos, mire, hay un, ay, no, es que no lo puedo decir porque estamos grabando, Dios mío. Vea, ustedes borran, ustedes editan. Hermano, tengan cuidado con eso. Vea, hay un dicho en mi país que dice que entre más escarbe uno la popó, más feo huele. Hay cosas que hay que echarles tierra, hermano, porque huele muy feo y ya quiero que se entierre. ¿Para qué volver a escarbar otra vez? Les voy a contar esta historia, Dios mío, y esto es una historia real. Es una historia real de todas las que les he contado. Yo atendía a una persona, le estábamos ayudando, como dijo el pastor Jess, me encanta porque dice: tú tratas de ordenarle la vida a la gente. Y estábamos tratando de ordenarle la vida. Es una persona muy importante, es una persona muy importante en materia de empresas. Y entonces me dijo un día, me dice: vea, Rainier, yo le voy a contar algo. Pero ese día estaba empoderada o empoderado. Y me dice: vea, yo tengo en mi teléfono un playlist que dice para llorar. Y yo, ajá, cuénteme. Me dice: sí, yo tengo un playlist que dice para llorar. Y le digo: ¿y cómo para qué? Y me dice: vea, cuando yo quiero recordarme de todo el dolor que he pasado, de toda la angustia que he pasado, de todo el sufrimiento que me han hecho, de todas las decepciones amorosas que he vivido, yo llego y le doy play, me pongo los audífonos y empiezo a llorar. Yo me quedé así pensando. Yo: Señor, dame algo aquí, Señor, ilumíname. Pero se me salió el viejo hombre. Y entonces le digo yo: ¿sabe cómo se llama eso? Se llama masoquismo recreativo. Le digo yo: eso es como que usted tenga una cortada y en vez de buscar una bandita para taparse, agarre una Gillette y se corte más y le ponga limón encima para que le arda. Vamos a revisar los playlists de todos, a ver qué están escuchando, a ver si alguno tiene un playlist para llorar, o alguna ranchera o algún corrido, un joropo o algo así. ¿Tiene tres para llorar? Ah, oiga, pastor, ¿sí? Que vamos a revisar ese teléfono. Hermano, no podemos vivir de la nostalgia. No podemos. ¿Por qué? Porque la nostalgia le va a quitar el espacio al futuro. La siguiente, por favor. Es muy sencilla, déjalo ir. Estaba en Houston, estábamos en un lago y estaba un amigo enseñándome ahí todo con su familia. De un pronto a otro viene un viento y él andaba con una gorra y la gorra se despide de su cabeza y cae en el centro del lago. En ese momento mi instinto de Tarzán llegó y dije: yo me meto al agua y empiezo a nadar y la rescato a la gorra. Y cuando estoy haciendo esto le pregunto: ¿qué tan hondo es eso? Y entonces yo ya estaba subido en la baranda para lanzarme al lago y él me pone la mano encima y me dice: pastor, esa es mi gorra preferida, pero ¿sabe qué? Hay que dejarla ir. Y yo: ¿quiere que le compre una? Hay que dejarlo ir. Ya, se fue. Next, ya no vuelve, ya no hay más. La otra, por favor.
Pasemos la otra. El pasado ya no me necesita, pero el futuro me espera. Qué duro es darse cuenta que ya el pasado no te necesita, ni siquiera le interesas. Ya no le interesas, pero el futuro te está esperando. Pero cuando yo no estoy pensando así, estoy quedándome en un pasado que ni le importo. Por eso ahora que usted está en esta nueva etapa, por eso ahorita que estábamos hablando de conquistadores, tiene que entender de que tiene que dejar su pasado atrás. Tenemos que entender de que hay un futuro que nos está esperando. ¿Y cómo vamos a ir a ese futuro? Con las herramientas del pasado, con los pensamientos limitantes, con las excusas, con los disparadores defensivos que siempre tenemos como excusa para decir: ay, es que pobrecito yo porque siempre he sido un perdedor, es que pobrecito yo porque siempre me ha ido mal en la vida. Si vamos a ir con eso al futuro, vamos a fracasar. Y no hay que ser muy inteligente, muy estudioso o muy espiritual o muy sabio, hermano. Eso es muy sencillo. La siguiente, por favor. Pasémonos una más para ver si llegamos al final. Mantén tu identidad a pesar de lo difícil del momento. Me encanta la historia de Daniel, usted lo puede leer. Y ayer hablaba en la vigilia que teníamos en la noche de Sadrach, Mesach y Abednego, donde el rey Nabucodonosor los dice: les voy a meter en un horno de fuego, lo voy a calentar 7 veces más, ustedes tienen que inclinarse ahí. Y la respuesta de ellos 3 fue: ¿sabe qué? No se preocupe por nosotros, mi Dios nos va a rescatar. Pero la siguiente respuesta, diría un amigo mío, eso fue lo que me despeinó a mí. La siguiente respuesta fue: y si Él no nos rescatara, no se preocupe porque nosotros no vamos a servir a otro Dios. ¿Sabe qué? Yo tengo que mantener mi identidad, tengo que seguir creyéndole a Dios. Y yo le creo a Dios porque le amo, no le creo a Dios por lo que Él me da. Yo le creo a Dios porque le amo, no por lo que Él me da. Porque si yo entiendo que Él es para mí, hermano, todo lo demás va a venir por añadidura. Y me va a ser más fácil entender esa parte. Váyase a la antepenúltima, por favor. No, para atrás. Antes de esa foto tan hermosa. O póngala como estaba, porfa. Esa, exactamente. Cierro con esta otra historia real. Había un hombre que en sus últimos años de vida, él dedicaba el tiempo para llegar hasta la oficina donde él trabajaba y se paraba en la esquina de la puerta de entrada y decía: ¿quién necesita un abrazo de papá? Y él lo hacía en sus últimos años de vida. Sus jefes llegaban a donde él y le ponían la cabeza de ellos, muchos más grandes que él, en el pecho y lloraban. Y él se dedicó en los últimos años de su vida a dar abrazos de papá. Lo más interesante de esto fue como muchas personas se reconciliaron consigo mismo y empezaron a prosperar, porque entendieron que eran amados, que entendieron que eran aceptados, que aunque no recibieron un abrazo de un padre terrenal, sí hubo alguien que los amó y los abrazó. Y el día que esta persona murió, la iglesia estaba repleta, no cabía la gente. Y muchos de ellos eran sus excompañeros y sus jefes que decían: gracias a él yo entendí que tenía un propósito de vida. Gracias a él entendí que tenía que seguir caminando. Gracias a él entendí que alguien me amaba, que yo era aceptado. Esa fue la historia de mi suegro. Ese fue mi suegro. Sus últimos años de vida se dedicó a dar abrazos de papá. Muchas veces nosotros no avanzamos en nuestra vida porque nos falta ese abrazo del Padre, porque tal vez no nos hemos sentido amados,
porque tal vez no hemos sentido ese abrazo que nos permita abrir nuestro corazón y desbordar todas nuestras emociones y soltar todo lo que por tantos años hemos venido cargando, que nos está impidiendo avanzar. Seguir caminando también es entender que soy amado. Seguir caminando es entender de que soy importante para Dios, que tengo un propósito, y eso es una llave para poder ver la prosperidad en mi vida. Y no solamente una prosperidad material, sino integral. Muchos de nosotros no hemos visto eso porque no nos sentimos amados, o porque hemos dejado que nos permee todas las situaciones difíciles que hemos vivido en nuestra vida. Por eso es que yo escribo el libro Seguir Caminando, porque me di a la tarea de darme cuenta qué cosas en mi vida me habían detenido, qué cosas en mi vida estaban obstaculizando. Como yo se lo dije en la mañana, aprendí a perdonar a mi papá, pero ya tenía 19 años. Yo sé que viene el pastor Yader, pero yo quiero que usted cierre sus ojos ahí. Y si usted, y Dios acomodará las cosas como Él tiene que acomodarlas, pero yo sí quiero decirle algo. Si usted ha sido una persona que usted siente en su corazón que ese abrazo de padre no lo ha tenido, usted se ha sentido muchas veces solo, sola, y usted ha dicho: yo no me siento amado, yo siento que he estado abandonado. Yo le voy a decir algo, miren, usted es importante, usted es especial. Dios envió a su Hijo a morir por usted y por mí, y Él nos demostró cuánto nos ama. Si hoy eso usted ha sentido en su corazón, que ese abrazo de padre le falta, tal vez porque su papá partió, como me pasó a mí. Tal vez usted ha sentido que ese abrazo de una mamá no lo ha tenido porque su mamá en algún momento lo que hizo fue solamente maltratarla o maltratarlo. Tal vez usted ha sentido que se ha sentido huérfano o desprotegido porque te tocó empezar la vida a golpes muy joven. Yo quiero decirte algo: tienes valor, eres importante y eres amado. Haga esta oración conmigo rápido, es rápido, y diga: Padre, gracias, porque yo sé que soy importante para ti. Tal vez no he tenido el amor o el abrazo que necesité por muchos años, y eso me ha impedido ir por más. Pero hoy, Señor, yo quiero sentirme abrazado por ti. Sé que soy importante, Señor. Sé que soy especial. Hoy entiendo que soy especial, que soy importante. Señor, yo quiero que si hay alguien que su corazón ha sido dañado por tal vez el maltrato de un padre, y hoy no ha prosperado o no ha estado avanzando en su vida porque esas palabras repercuten en su corazón, Señor, yo te pido que tú traigas sanidad. Espíritu Santo, en este momento trae sanidad, trae restauración a esos corazones, Señor. Estamos hablando de conquistadores, conquistadoras, y esos conquistadores y conquistadores serán hombres y mujeres que entiendan que tienen un valor especial, y que hoy más que nunca hay alguien que les ama, hay alguien que les anhela, hay alguien que vela por ustedes. Y en medio de esas noches de oscuridad y en medio de esas noches de tristeza, ¿sabes qué? Cuando has sentido que estás solo, que estás sola, Dios ha estado ahí. Dios no te ha abandonado. Dios ha cuidado de ti. Y hasta el día de hoy, en medio de lo que has pasado, Dios ha traído cuidado a tu vida. Solamente que no te habías dado cuenta porque estabas ocupado en otras cosas. Pero Dios hoy te dice: yo siempre he estado cuidando de ti. Siempre he estado cuidando de tu corazón. Siempre te he estado guardando. Tal vez no me has visto porque has estado pensando en otras cosas, pero en cada paso, en cada instante, yo he cuidado de tu vida. Padre, gracias, porque hoy yo sé que una vez más tú nos estás hablando, tú nos estás bendiciendo, Señor, y nos preparamos en nuestro corazón para seguir recibiendo, Señor,
una palabra, Señor, que viene directamente de ti, Señor, y que nos ayudará a seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén.